Las misteriosas criaturas de un ojo veneradas en las mitologías griega y romana siguen siendo una de las criaturas más interesantes de las que se habla en las más antiguas leyendas mediterráneas. Estos gigantes eran miembros de una raza especial, cuyas raíces provienen de las épocas más pasadas de la historia del mundo. Y yo soy el documentalista, y esto es Poderosos Cíclopes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Aunque la mayoría de los cíclopes permanecen en el anonimato, las fuentes antiguas describen a un cíclope llamado Polifemo. Vivió en una isla que se cree que es Sicilia. Esta isla estaba poblada por cíclopes y otras criaturas. El nombre cíclope significa de ojos circulares o de ojos redondos. Su génesis parece ser más complicada que los mitos que los describen. La búsqueda de cualquier origen real de los cíclopes y la posible evidencia de su existencia en los libros antiguos es uno de los mayores desafíos relacionados con la mitología. No hay pruebas convincentes que apoyen los mitos sobre los cíclopes. Sin embargo, las historias de famosos escritores griegos crearon una leyenda que dejó alucinados a generaciones de personas que vivían en el área del Mediterráneo. La imaginación de estos individuos embelleció la literatura, convirtiéndola en uno de los cuentos más famosos del mundo. Dos prominentes descripciones de los cíclopes provienen de Hesíodo y de Homero. El retrato que vino desde sus escritos afectó a los textos posteriores. Hesíodo escribió Teogonía entre los siglos 8 y 7 a.C. Según la traducción de Evelyn White, el antiguo escritor griego dijo: y de nuevo ella, Gea, desnudó a Urano. A los cíclopes, dominantes en espíritu, Brontes y Estéropes y obstinados Argos, que dieron a Zeus el trueno e hicieron el relámpago. En todo lo demás eran como dioses, pero un solo ojo estaba puesto en medio de sus frentes, y los llamaron cíclopes, porque un ojo orbital estaba puesto en sus frentes. La fuerza y el poder y la artesanía estaban en sus obras. Estos cíclopes fueron los más terribles y fueron odiados por su propio padre desde el principio. Es decir, el Padre Cielo, que odia a los gigantes de la tormenta y solía esconderlos a todos en un lugar secreto de la tierra, tan pronto como cada uno de ellos nacía, y no permitía que salieran a la luz. Y Urano se regocijaba en su maldad. En uno de los capítulos de la Odisea de Homero, la legendaria Odisea conoció al cíclope llamado Polifemo. Es significativo que Homero no escribiera explícitamente que Polifemo solo tenía un ojo. Sin embargo, algunos especialistas en escritos homéricos sugirieron que este hecho estaba implícito en el texto. Según ellos, se mencionó cuando Homero dijo su ojo en lugar de sus ojos. Otros autores también escribieron sobre los cíclopes. Por ejemplo, el autor griego Calímaco mencionó a los cíclopes como los seres que crearon las fortificaciones de Micenas y Tirios.
Alrededor del 275 a.C., un poeta siciliano llamado Teócrito escribió 2 poemas relacionados con la historia de Polifemo y su deseo de la ninfa marina llamada Galatea. El poeta escribió un plan del cíclope para poseerla. El famoso escritor griego Eurípides escribió la obra titulada Cíclope en el 408 a.C. La trama tiene lugar en Sicilia, muy cerca del famoso volcán Etna. Virgilio, que fue un poeta épico romano tan famoso como Homero en la literatura griega, escribió el libro clásico La Eneida, donde incluía la historia de cómo, después de escapar de Troya, Eneas desembarcó en la isla de un cíclope. El libro de Virgilio es muy similar a la Odisea y la historia de este encuentro con el cíclope es la misma que la de Polifemo. Los orígenes de los cíclopes. Los orígenes de los misteriosos cíclopes son fascinantes. Según el paleontólogo Otenio Abel, las raíces de los cíclopes se encuentran en los cráneos prehistóricos de los elefantes enanos. Los animales vivían en islas como Sicilia, Malta, Creta y Chipre. Según investigaciones de 1914, las grandes cavidades nasales de estos cráneos hacían pensar que pertenecían a criaturas tuertas. Durante siglos, la gente fue incapaz de designar los verdaderos orígenes de los cráneos, por lo que el mito sobre los cíclopes creció. Otra idea fue creada por Walter Burkert, un erudito alemán de cultos y mitología. Sugirió que las sociedades arcaicas reflejaban las asociaciones de cultos reales, como los gremios de herreros. Creía que la idea de criaturas fuertes de un solo ojo proviene de la tradición de los herreros de llevar un parche en un ojo. Sin embargo, observa que los cíclopes de la Odisea se describen de forma algo diferente a los del libro de Hesíodo. Los descritos en la Teogonía no están relacionados con el culto al herrero, pero Burkert creía que hay una explicación para esta anomalía. Sugirió que era probable que Polifemo fuera considerado inicialmente como un demonio local, y Homero fue el que hizo de Polifemo un cíclope. Finalmente, algunos de los investigadores creen que los cíclopes eran simplemente seres humanos deformes. Los cíclopes fueron constructores legendarios. Durante siglos, la gente creyó que los cíclopes hacían las paredes monumentales de las ciudades y otros edificios impresionantes. Su fama como arquitectos de muchos edificios impresionantes perduró. Por ejemplo, la historia de las murallas de Micenas es imposible de romper con las viejas leyendas sobre los cíclopes. Si hay algo de verdad en la historia de estos increíbles seres, y si se basan en alguna criatura que alguna vez existió, aún hoy no se ha demostrado. Sin embargo, los cíclopes siguen siendo una parte fascinante del antiguo folclore tradicional. Lamentablemente, a diferencia de muchos otros personajes de las historias mitológicas, su complicada imagen hace que sea difícil utilizarlos como protagonistas en los escritos modernos. Yo soy el documentalista y esto fue Los Poderosos Cíclopes. Saludos especiales para Flow Cristiano, Francisco González, Jesús Max, Freddy José Zapata Espinosa, FJ Crespo, Lucio Manuel Zapata, el comentarista Gustavo Lameda, José Luis Alberto Bolívar, Kevin Solís, Giovanni Capitani, Martín Otero, Rodrigo Serrano, José Gamer, Family Friendly, Antonia Carrasco, Uriel Coto y Zoila López López. Gracias y hasta la próxima.